Buenas tardes, amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. La lectura del día de hoy se encuentra en Éxodos, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 al 17. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Los 10 mandamientos. Y abrió Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de los que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Que Dios nos bendiga esta tarde, para que Dios sea obrando en cada corazón y en cada vida y nos siga guiando conforme a su voluntad. Los 10 mandamientos son muy conocidos. Todo el mundo sabe que existen mandamientos, que Dios nos da mandamientos y que son 10. Y quizás no todos lo conocen en orden, pero sí aún algunas personas que son creyentes intentan vivir por ellos, cumplirlos. Sabemos que la palabra de Dios es santa y perfecta, y ojalá todo el mundo pudiera hacer la palabra de Dios. Sería lo ideal, ¿cierto? Pero hay algo que impide que esta palabra sea hecha por nosotros. Es que nosotros no somos perfectos y nacemos en pecado. Y eso hace que nosotros tengamos ese impedimento para poder cumplir y hacer la palabra de Dios. Intentar de cumplir los mandamientos que Dios nos ha dado sin antes haber nacido de nuevo es una ofensa para Dios.
es decirle, mírame, que yo no necesito nacer de nuevo para cumplir tus mandamientos. No necesito de Jesucristo. No necesito de tu amor. No necesito de tu justicia. La arrogancia del ser humano al intentar cumplir los mandamientos sin nacer de nuevo, muchas veces se disfraza de humildad y de sensatez. Y de esas cosas debemos de cuidarnos cada uno de nosotros, aún más los creyentes. Porque si no has nacido de nuevo e intentas cumplir los mandamientos que Dios nos da, estás rechazando el amor de Dios. No está la verdad en ti. Y en eso debemos nosotros preocuparnos. El versículo 1 y 2 dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pueblo vivía en esclavitud. Y después que Dios le sacó de la esclavitud, de la casa de servidumbre, les hizo cruzar el mar rojo, Dios luego le dio mandamiento. Dios no le dio los mandamientos cuando estaban en esclavitud, sino que se los dio cuando los sacó de la esclavitud. Así también nosotros debemos de entender que Dios no le da los mandamientos o no le pide al pueblo que cumpla los mandamientos cuando están en esclavitud, sino cuando Él los hace libres. Y la libertad llega hacia nosotros cuando conocemos la verdad y recibimos remisión de pecados. Porque entendemos el propósito de los mandamientos y de la ley de Dios. Ya que para el ser humano cumplir estos mandamientos es imposible. De una u otra manera vamos a hacer falto a uno o a otro. Y como está escrito, el que se hace falto a uno de sus mandamientos, se hace falto a todos. Y es por eso que tenemos que tener cuidado de cómo nosotros observamos la palabra de Dios sin antes conocernos a nosotros mismos. Si nosotros vamos con nuestra propia opinión, con nuestros propios conceptos, a tratar de entender y comprender las Escrituras, aún con nuestra propia devoción, nos vamos a equivocar de camino, porque no vamos a lograr comprender el propósito de los mandamientos que Dios nos da. Y de un comienzo una persona que vive en el pecado, que es esclavo del pecado, que está en Egipto, que está en el mundo aún, esclavizado producto del pecado, de los deseos de la carne, de las pasiones, de la lujuria, de la fama, de la gloria, del poder. Ya sea cual sea el que te tiene atrapado en el mundo y no te deja buscar la presencia de Dios, aún tú eres esclavo del pecado, aún vives en Egipto, aún Dios no te ha dado esa libertad. Debes de entender que su palabra es santa y perfecta, y que nosotros los seres humanos somos imperfectos y nacemos en el pecado, nacemos esclavos del pecado. Por lo tanto, debemos de entender que tenemos que buscar la gracia de Dios y darnos cuenta, hoy nos damos cuenta, gracias a que tenemos la Escritura en nuestras manos, que el propósito de la ley es el conocimiento del pecado. A través de los mandamientos, Dios quiere que nosotros observemos nuestras vidas y veamos cuán pecadores somos delante de Él. No matarás, aún con nuestros pensamientos. No cometerás adulterio.
No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Honrar padre y madre. Nunca le has alzado la voz a tus padres. Nunca le has levantado las cejas. Nunca has desobedecido. Es cuestión de honestidad delante de Dios y que nos demos cuenta realmente quiénes somos. Ese fue el propósito, los propósitos que Dios nos dio, sus mandamientos y estatutos, para que nos demos cuenta nosotros los seres humanos cuán pecadores somos delante de Él y que para nosotros es imposible cumplir sus mandamientos, porque somos débiles e imperfectos y la palabra de Dios es perfecta y es santa. Por eso que el pueblo de Dios y Dios estableció los sacrificios de animales e instauró el protocolo, cómo debería de hacerse. Levantó sacerdotes, los vistió de trajes especiales, les dijo al pueblo qué tipo de animales tenía que ser, sin manchas, sin arrugas, sin defectos. Y así ellos poder ofrecer la ofrenda por el pecado que ellos habían transgredido, producto de los mandamientos que Dios le había dado. Imagínate, día tras día, todos los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía delante de Dios en el tabernáculo. Por eso que luego Él instauró una vez al año los sacrificios y levantó a Aarón como sumo sacerdote, para que el Aarón representara al pueblo de Israel delante de Dios y pudiera ofrecer los sacrificios que el pueblo necesitaba para continuar siendo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es un pueblo pecador, el pueblo de Dios es un pueblo santo, un pueblo que vive bajo la gracia de Dios, un pueblo justo, el cual en ellos el pecado no se enseñorea, sino que el se enseñorea en ellos es Dios. Y eso debemos de entender cada uno de nosotros. ¿Podemos cometer pecado en nuestra vida? Sí, porque aún estamos en la carne, pero el pecado no se va a enseñorear en nosotros, porque el que está en nosotros, si le hemos creído y estamos en verdad, es mayor que ello. Y si tenemos conciencia de quiénes somos y de quién es Dios, el que se va a enseñorear en nosotros es Dios por sobre todas las cosas. Pero para eso debemos de tener el conocimiento adecuado de la Escritura y entender el propósito de ella. Dios nos manda a no tener dioses ajenos delante de Él, dice. A no hacernos imagen de ninguna cosa, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque Dios es celoso, fuerte. Muchas veces nosotros le damos más valor a las cosas que podemos ver que a Dios mismo. Somos muy supersticiosos, las personas muy supersticiosas en el mundo. Tienen muchas cábalas, amuletos, tantas cosas que el ser humano deposita su fe en ellos, sin darse cuenta que están cometiendo idolatría delante de Dios.
que están siendo faltos a sus mandamientos, por lo tanto Dios los constituye y los transgrede como pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Y cuando aquí Dios habla que la paga del pecado es muerte, habla de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual no es desaparecer. Dios describe la muerte espiritual en el lago de fuego y azufre, eterno. El lago de fuego y azufre que no se apaga, que es el infierno. Es una eternidad en el lago de fuego y azufre, en el fuego que nunca se va a apagar. Es lo que dice la palabra de Dios. No es que nosotros vayamos a desaparecer y nada nos va a pasar. No importa. Si no me voy al cielo, no importa. Total. Si muero con pecado, desaparezco y nada más pasará. Falsedades del diablo. Porque el cielo y el infierno, Dios lo describe en su palabra. Y cuando Dios habla, Él no miente. No es hombre para engañar, ni para mentir. Él es el Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Aún la propia creación de los universos y aún nuestra propia existencia habla de Él. Aún nuestro propio ADN habla de su gloria. Por eso la importancia que nosotros debemos de darle a la palabra de Dios es bajo un sano entendimiento de ella, conociéndonos primeramente a nosotros mismos. Porque si no nos conocemos, vamos a llegar delante de Dios con nuestra arrogancia, con nuestra hipocresía. Y nos vamos a comportar como si fuésemos los hombres más justos y santos de toda la humanidad, sin haber conocido a Dios primeramente. Cuando lo primero es conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Entender y creer en nuestro corazón que necesitamos de Dios y nacer de nuevo, ser nuevas criaturas. Eso a nosotros nos hace necesitados de Dios. Y aquellas personas es a quien Dios busca, a esos necesitados, que reconocen su vida delante de Él, tal como Él nos habla a través de su palabra. Él no viene a buscar justos. Él viene a buscar a aquellos que se reconocen como pecador. Y aquellos que se reconocen como pecador, Dios los hace justos. Pero hay muchos en este mundo que se creen justos por sí mismos. Ellos creen que son buenas personas y piensan y actúan como buenas personas. Y no digo que sea malo hacerlo, es bueno hacerlo. Pero no nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios examina lo profundo de nuestro corazón. Nosotros actuamos de cierta forma en este mundo porque así fuimos educados, fuimos criados de esa manera. Nos inculcaron muchas veces con lágrimas. Y es por eso que nuestro comportamiento es justo, recto en esta sociedad. Pero nuestra esencia en sí sigue siendo la misma. En maldad fuimos formados y en pecado concebidos. Y eso nosotros tenemos que darnos cuenta, que delante de los ojos de Dios somos todos iguales, porque todos nacemos del pecado.
Y cómo nos comportemos en este mundo es distinto, porque eso va a depender de nuestra idiosincrasia, de nuestra educación, de cómo fuimos inculcados, enseñados moralmente y éticamente. Y eso hace la diferencia entre uno y otro, pero delante de Dios somos todos iguales. Quiero que entiendas que yo no te digo que hagas lo malo, sino que te des cuenta de tu propia esencia. Que nuestra esencia es esa, pecadora. Que si no hemos matado es porque Dios nos ha librado. Porque no hemos robado porque Dios nos ha librado. Porque no hemos dado falso testimonio de nuestro prójimo es porque Dios ha frenado nuestra lengua. Hemos honrado a padre y madre porque Dios nos ha dado el carácter para poder hacerlo. Y ojalá todos los hijos de este mundo pudieran honrar a sus padres y a su madre y valorar el esfuerzo que cada uno de ellos hace para poder llevar el pan a la mesa y darle la mejor educación posible la que ellos puedan darle. Ojalá todos los hijos fueran conscientes de aquello. Y todos hemos sido hijos en algún momento. Y llegamos al punto de ser padres y abuelos muchas veces. Y eso ha sido misericordia de Dios. Y esas enseñanzas tratar de inculcar a nuestros hijos. Reconociendo primero que nuestra esencia es malvada. Que corremos a hacer lo malo, producto que nacemos del pecado. Y que necesitamos corrección, necesitamos disciplina. Necesitamos que nos eduquen para poder cambiar nuestros comportamientos y nuestro actuar. Y a través de los mandamientos Dios trae a la luz todo lo que está en nuestro interior para que nosotros observemos el exterior y nos demos cuenta de por qué las personas actúan de esa forma, por qué el comportamiento. Porque en maldad fuimos formados y en pecado fuimos concebidos. Y el pecado que mora en nosotros, nuestras propias concupiscencias, los deseos, las pasiones, las iras, las contiendas, todo el mal que hay en nuestra vida, el pecado que hay, comienza a aflorar según la ocasión. Somos como árboles frutales que dan su fruto según la temporada. El ser humano da su fruto según la ocasión. Por eso damos gracias a Dios, porque de mucho mal nos ha librado y nos ha sabido proteger. Por eso somos agradecidos con Dios, porque llega un punto en nuestra vida cuando ignoramos la palabra de Dios, vivíamos delante de Él como hipócritas, aparentando ser personas buenas, justas, correctas, juzgando a otras personas y apuntando con el dedo, creyendo nosotros ser mejores que ellos, y delante de la sociedad es lo correcto, y delante de otras personas es válido, pero delante de Dios no tiene ninguna validez. Y eso quiero que entiendas. No importa cómo nosotros observemos con nuestros propios ojos, no importan nuestros conceptos humanos. Lo que importa es lo que Dios dice de nosotros. Por eso la Biblia es algo hermoso, porque hay palabras que deben ser predicadas para personas que viven en el pecado, que aún son pecadores.
Y hay otro tipo de palabra que es para las personas que ya han nacido de nuevo. Y no podemos confundir una persona de otra. Debemos de entender quién es una y quién es otra. Y esa es la importancia que el predicador debe de discernir los corazones para saber qué tipo de persona tiene al frente y qué tipo de palabra debe de entregarle. Porque si la persona que está al frente de nosotros aún mora en el pecado y no ha nacido de nuevo, no ha recibido remisión de pecado y el predicador le enseña palabra para justos, la está estafando, la está haciendo creer algo de lo que ella no es aún. Y lo que ella necesita es conocer la verdad, conocer el plan de salvación de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo, en dónde Jesús tomó tus pecados, en dónde dio la paga de ellos y el por qué Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y que cada esas obras que Jesús hizo por nosotros debemos de creerla de todo corazón, porque así nos revestimos de Cristo y somos nuevas criaturas delante del Padre a través del sacrificio que Jesús hizo y el cual vino mediante agua y sangre. Como Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de agua y espíritu no entrará en el reino de Dios. Y eso nosotros debemos tener conciencia. Y por eso que para nosotros Jesucristo es nuestro Salvador. Es el Dios Todopoderoso. Y esa es la deuda que nosotros los seres humanos tenemos con Dios. Todos los seres humanos tenemos una deuda con Dios. Es que Él envió a su único Hijo a este mundo a sacrificarse por nosotros. Lo vil. Y esa es la consecuencia, el por qué Dios nos dio sus mandamientos, para que nosotros pudiéramos observar a través de sus mandamientos, y así también de sus estatutos, que son como más de 600, que nos dice aún cómo sacar un animal de una zanja. Que observemos nuestra propia vida. Por eso la Biblia nos dice que nadie es justificado por las obras de la ley, para que nadie se gloríe. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y esta misma ley, la cual nos condena y nos está mandando al infierno porque nos está constituyendo pecadores, se convierte en nuestro guía, en nuestro ayo. ¿Y nos guía hacia dónde? A buscar un Salvador. Y nos conduce a Jesucristo. Y comenzamos a entender y comprender por qué Jesús tenía que tomar nuestros pecados y llevarlos al madero de la cruz. Y empezamos a comprender y a entender por qué tenemos que unirnos a Jesucristo y ser uno en Él. Y de esa forma nuestra vida se comienza a transformar y nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Nuestra forma de observar el mundo cambia. Ya dejamos de juzgar a las personas porque logramos comprender el comportamiento humano, porque aún mora el pecado en ellos y el pecado se enseñorea de ellos y que ellos necesitan urgentemente a Jesucristo en sus vidas. Necesitan que le enseñen la palabra de Dios para que Dios sea glorificado en ese corazón. Cuán importante es el sano entendimiento
y cuán importante comenzar a buscar a Dios con honestidad y con humildad de corazón. Dios te bendiga grandemente este año y te invito a conocer a Jesucristo. Porque aunque tu pecado sea rojo como el carmesí, Él lo vendrá a dejar blanco como la nieve, como la blanca lana. Y en eso se refleja el amor de Dios, que Él entregando su Hijo por nosotros, lo hizo por amor. Él no ama el pecado. Donde está Dios no habita el pecado. Donde mora el Espíritu Santo ya no hay pecado. Y debes de entender el Evangelio para que aprendas a vivir bajo la gracia de Dios y en la justicia de Dios. Que Dios te bendiga esta tarde. Y hasta aquí Dios me ha dado. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y sus misericordias. Implorando que cada alma que vaya a escuchar esta predicación sea bendecida. Y seas tú restaurando, guiando, educando y llenando, Padre mío, sus corazones. Salva y sana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga a aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, como así también en las calles y en sus propios hogares, decaídos, desalentados. Llévate lo cansado, lo cargado de cada uno de nosotros, mi Dios, y sea con cada uno de nuestros problemas. Danos victoria en medio de la dificultad, Padre Santo, y llénanos del gozo de la salvación. Gracias por esta bendición, y en tu mano me encomiendo. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.